Hola a todos nuevamente, les habla Rafael y quiero precisamente añadir un comentario a este mismo vídeo, ¿verdad? Con respecto a cómo se atrevieron en la Watchtower pedirle una cantidad que la congregación a la cual yo pertenecía tenía ahorrada para cumplir el propósito de construir un salón del reino, un humilde salón. Eh, por unos 15 años aproximadamente y poco a poco y con mucho esfuerzo, esa congregación en Puerto Rico estuvo ahorrando una cantidad que sobrepasó los $50,000 y lo tenían ahorrado en el banco a nombre de la misma congregación. Y cada vez que nosotros veíamos un terreno para comprarlo y construir ahí un salón, se lo presentábamos a la sociedad, al comité de construcción, y esto nos negaban los permisos constantemente. Ellos desaprobaban el terreno. Y entonces, de momento, justo para la época en que se está planificando hacerle mejoras y modificar y modernizar, ampliar y todos estos arreglos al Salón de Asambleas de Caguas, Puerto Rico, se atreven a enviarnos una carta solicitándonos esa cantidad como una donación o como un préstamo sin garantía. O sea, en otras palabras, que nosotros le diéramos esa cantidad de dinero a ellos para que ellos dispusieran de esa cantidad para la obra. Pero es que precisamente para esa época estaban remodelando el Salón de Asambleas de Caguas en Puerto Rico. Sin embargo, a nosotros constantemente nos estaban negando la construcción de nuestro propio salón y teníamos que viajar casi media hora en automóvil, que en Puerto Rico, aunque media hora casi no es nada para muchos, pero la realidad es que en esa zona es muy difícil cuando se trata de estar viajando entre montañas y lugares peligrosos y caminos peligrosos. Y era más conveniente que esa congregación pequeña pues tuviera en su propia comunidad un salón de reino. Ese era el propósito que se tenía desde el mismo principio. Sin embargo, ellos le negaron, la Watchtower y el comité de construcción constantemente le estaban negando los permisos o desaprobando la construcción del salón. Y ya ustedes saben qué fue lo que hicieron. La reacción que tuvieron los testigos de la congregación cuando yo personalmente pues estaba sirviendo como anciano, en ese entonces yo servía como superintendente presidente y por lo tanto me tocó a mí leer la carta a la congregación sobre lo que la Watchtower estaba pidiéndole a la congregación, solicitarle ese dinero. Y entonces le estaba sugiriendo a la congregación que se siguieran reuniendo en ese salón que les quedaba lejos y le era más difícil a ellos. No solamente eso, sino que le estaban sugiriendo alquilar una casa o arreglar la casa de alguno de los hermanos, algunos de los testigos, habilitarla, ponerla bonita y en el mismo garaje donde se estacionaban los carros, pues ahí arreglar un poquito. Y si ellos querían tener su propio lugar de reunión, pues que se reunieran ahí. O sea, que habilitaran una casa para convertirla en salón de reino. Pero que la casa, pues entonces, la donara a uno de los mismos hermanos de la localidad, uno de los mismos testigos de la localidad. O que buscaran un lugar, un local, y entonces ellos, para que lo alquilaran y lo pudieran habilitar con ese mismo propósito. O sea, ¿para qué iban los testigos de Jehová de esa misma congregación a alquilar un lugar para habilitarlo y convertirlo en salón de reino, cuando realmente, por otro lado, tenían una cuenta bancaria de más de $50,000, pudiendo comprar el terreno y construir su propio salón? Esa fue la cuestión que surgió y la controversia que surgió entre algunos hermanos, quienes no estuvieron de acuerdo con lo que la Watchtower estaba diciendo. De hecho, reaccionaron molestos. Cuando escucharon esa carta, dejaron de hacer donaciones. O sea, dejaron de seguir contribuyendo para subir la cuenta bancaria, que estuvo entonces estancada por varios años. Subía muy poco. Y la realidad fue esa. Muchos hermanos se desanimaron. Muchos se desanimaron y dejaron de contribuir con el propósito de salón. Porque dijeron, ¿para qué estamos nosotros dando dinero ahí si a la larga nos están diciendo que no? Y ahora se atreven a pedirnos el dinero. Eso no es justo y creo que es una falta de respeto. Así reaccionaron algunos hermanos, diciendo eso es una falta de respeto. Y nuestra contestación es no. Cuando yo leí esa carta y se
entonces se acaba la reunión, se me acercaron testigos de Jehová de allí mismo, del salón, se me acercaron algunos, hermanas y hermanos, ¿verdad? Por cariño yo les sigo llamando hermanas y hermanos porque en sentido individual, como individuos, yo recuerdo a muchos de ellos que estaban allí por fe cristiana, porque son personas muy sinceras, pero están siendo víctimas de la corporación legal llamada Watchtower, y ese es el problema que tenemos nosotros. Ese es precisamente el dilema que ha estado surgiendo aquí. Nosotros no hemos negado ni a Jehová, ni a Jesucristo, ni al Espíritu Santo, ni a la palabra de Dios, ni la verdad bíblica. Simplemente nuestra fe, el derecho de seguir ejerciendo nuestra fe cristiana no concuerda con la política y los intereses de la Watchtower, que lo que está haciendo es protegiendo más unos intereses económicos multimillonarios. Eso es lo que está pasando. Ya la prueba de la carta que publicó Lavasori, en la cual la Watchtower se une a un servidor del diablo, llamado Jimmy Swaggart, un evangelista, obviamente, de una congregación evangélica en los Estados Unidos, muy famoso en los Estados Unidos. Cuando la Corte Suprema empieza a investigarlo por los millones que está generando, la Corte Suprema no, sino el negociado de rentas internas, el IRS en los Estados Unidos, el gobierno federal comienza a investigar a esta persona por los grandes millones que está generando por las ventas de su literatura. Entonces la Watchtower dice, espérate, nosotros vamos a ser los próximos en ser investigados, porque nosotros somos mucho más grandes que Jimmy Swaggart. Entonces, ¿qué ocurrieron? Salieron en defensa de Jimmy Swaggart escribiéndole a la Corte Suprema. Qué cosa, ¿verdad? Es una falta de respeto. Primero que nada, por un lado dicen que Babilonia la Grande, el imperio mundial de la religión falsa, le sirve a Satanás. Sin embargo, acudieron a la Corte Suprema para defender a un predicador de Satanás, Jimmy Swaggart, para defender los intereses económicos. O sea que hay hipocresía en las actitudes de la Watchtower. Y ya le mencioné el asunto de las donaciones voluntarias que comenzó en 1990, no desde el principio de la Watchtower en 1874. Eso se ha estado diciendo. Pero yo en lo personal viví la misma experiencia de cómo ellos se atrevieron a enviar una carta y cómo reaccionaron molestos los testigos de la localidad, diciendo, no estamos de acuerdo, de ahí no se va a mover un solo centavo, porque ese dinero nos pertenece a nosotros. Ese dinero lo pusimos nosotros ahí. Si no nos van a aprobar el terreno y no nos van a aprobar el salón, que se haga un cheque a nombre de cada uno de los hermanos de la congregación, de los miembros de la congregación, y se dividan esos más de $50,000 en cantidades iguales para cada uno de los que componen la congregación y se le entrega un cheque a ellos. O sea, si no se va a utilizar ese dinero con el propósito por el cual está ahí, que nos devuelvan el dinero, que nos hagan un cheque a cada uno de nosotros por las cantidades iguales que sumen esa cantidad de $50,000. Pero allá no le vamos, así mismo se expresaron ellos, a la Watchtower no le vamos a enviar un solo centavo, porque basta ya del relajito que tienen, así mismo dijeron, basta ya del relajito. Relajito es una expresión en Puerto Rico que significa el vacilón, ese vaciloncito que tienen, ese dilema que tienen contra nosotros, de querer, de estar negándonos los permisos, pero ahora vienen y se atreven a pedirnos el dinero, después que ven que tenemos una gran cantidad. ¿Para qué? Para remodelar el salón de asamblea, y actualmente están en una construcción multimillonaria allá en el área norteña de Nueva York. Sí, allá en las instalaciones de Walkill en Nueva York hay una ampliación multimillonaria que se está efectuando en esos momentos, y eso me lo confirmó una joven testigo de Jehová que yo conozco muy bien, que precisamente trabaja con el comité de construcción, y me dijo, hay una obra bien grande que va a durar un par de años aquí en Walkill, y yo estoy trabajando en ella. O sea, así está trabajando la Watchtower, así es que está funcionando. Tras que miente, le niega los permisos a los humildes que trabajan para generar el dinero, pero entonces quiere quedarse con el dinero, pero cuando lo devuelve, lo quiere devolver poquito a poquito, sin los intereses. Eso es una falta de respeto. Y yo solamente quería aclarar cuál fue la reacción que tuvieron los testigos de la localidad, que no estuvieron de acuerdo con la Watchtower y le dijeron, no le vamos a dar un solo centavo, porque ese dinero es nuestro.